Hola chicos, ¿cómo están? Hola ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos desarrollando en la clase anterior. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo no pude ver nada todavía, ingeniero, del práctico. Estoy medio atrasado. Bueno, o sea que si nadie vio nada, básicamente hoy voy a hablar al aire, digamos, porque eso es lo que habitualmente sucede. Pero bueno. Bueno, habíamos quedado acá en la clasificación de los nudos en función del confinamiento y ahora lo que íbamos a ver es cómo se realiza la verificación al corte de los nudos de pórtico. O sea, los nudos de pórtico deben verificar que sean capaces de transferir los esfuerzos entre las vigas y las columnas. Para eso, las armaduras deben estar correctamente ancladas en el nudo de pórtico y debiéramos o debemos verificar la resistencia del nudo. Ahora, si ustedes ven un diagrama de cuerpo libre de un nudo, se darán cuenta que las solicitaciones que se están aplicando sobre el nudo son muy variadas, tienen direcciones opuestas, verticales, horizontales, etc. Y eso genera un estado tensional complejo en el nudo. O sea que si nosotros quisiéramos hacer una verificación exacta de cuáles son las tensiones que están generándose en el nudo, para comparar esas tensiones con la resistencia del hormigón, etc., estaríamos en un problema, digamos. Sería un trabajo muy complejo. Entonces, de alguna manera, a través de distintas investigaciones, se justificó la posibilidad de hacer una verificación más sencilla, que es que parte de la siguiente idea. Cuando el nudo es solicitado, aparece un patrón de fisura, y falla, aparece un patrón de fisura como el que se ve aquí, ¿no es cierto? Son fisuras diagonales. Estas fisuras implican que hay, digamos, de alguna manera, permítame, una resultante para que generemos ese patrón de fisura, tendríamos que tener una resultante, la resultante de las tensiones debería tener más o menos una dirección como la de estas flechas que le estoy indicando, ¿verdad? Porque las tensiones son perpendiculares a las tensiones principales de tracción. ¿Estamos de acuerdo hasta acá o no? Y por supuesto, en esta dirección tendríamos tensiones de tracción y en esta otra dirección tendríamos algo así en términos de tensiones, de fuerzas principales, de resultantes de las tensiones principales que están actuando sobre el nudo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, lógicamente, trabajar con esto es complejo para nosotros, pero lo que hicieron los investigadores en los que se basa nuestra filosofía de diseño, es decir, bueno, no trabajemos con este estado tan complejo de tensiones, sino veamos, analicemos cuál es la magnitud de las resultantes de todas estas fuerzas que atraviesan el nudo, evaluemos la magnitud de esa fuerza solamente considerando las componentes horizontales de esas fuerzas que actúan en el nudo. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras,
si nosotros vemos este nudo, si nosotros vemos este patrón de fisura, se puede asociar a un estado o a un par de fuerzas de corte puro. A un par de fuerzas que generan corte puro en el nudo. Una así y otra igual y opuesta. ¿Está bien? Estas fuerzas son fáciles de calcular. Son fáciles de calcular. Porque lo que tenemos que hacer es ver cuál es la resultante de fuerzas horizontales por encima y por debajo del plano medio del nudo, ¿sí? Que acá está dibujado con las letras A. Entonces, si nosotros calculamos cuáles son las fuerzas que están horizontales por arriba del nudo, esa se tiene que equilibrar con las fuerzas horizontales por debajo del plano medio del nudo, tiene que ser igual y opuesta, y nosotros podemos decir, bueno, esas fuerzas, esas proyecciones horizontales, generan corte en el nudo. ¿Me siguen hasta acá? Me seguís, Santiago, porque soy el único que le puedo ver la cara, así que soy el único, al único que le estoy hablando en esta clase, al único que le estoy hablando le hago. Así que, toma, te doy un mate si querés. No, sí se entiende, profe. Entonces, ¿me entienden? No vamos a trabajar con las tensiones reales, sino vamos a aceptar una simplificación. Que nosotros vamos a medir la intensidad de las fuerzas que actúan en el nudo, ¿sí? A través de las tensiones de corte que se generan por las resultantes en la proyección horizontal por encima y por debajo del plano medio del nudo. ¿Está claro? Esto es lo mismo que hacíamos antes en vigas, en columnas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la tensión de corte en una viga, calculada como el esfuerzo cortante dividido el área, dividido la sección, es una tensión de corte promedio? Digamos, ¿cierto? Nosotros sabemos que en secciones rectangulares elásticas y homogéneas, las tensiones de corte exactas se debieran calcular con la fórmula de Jurafsky, y nosotros dijimos, pero nosotros no vamos a esa fórmula, vamos a usar el valor de las tensiones de corte promedio en la sección, porque eso nos permite medir de alguna manera la magnitud, la intensidad que tienen las fuerzas de corte que están actuando sobre la viga. Y bueno, y dice, ¿por qué hace esto? Y bueno, porque después uno hace, o nosotros no, pero los investigadores sí, hace ensayos, ¿sí? Y lo que hace es calibra, ¿sí? Calibra la resistencia del nudo, ¿sí? En función de estas fuerzas, y no de la distribución real de fuerzas que hay en el nudo. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que hicieron los investigadores? Pues bueno, ensayaron un montón de nudos, y para cada nudo midieron cuánto vale esta fuerza, cuánto vale la fuerza de corte medida por encima del plano medio del nudo. ¿Sí? No se fijaron cuánto valen realmente las tensiones punto a punto e integraron cosas complejas. Hicieron ensayos de vigas con distintas cuantías y distintos tamaños, y cuando lograron romper la viga o romper el nudo, determinaron cuál es la magnitud de la fuerza de corte calculada de esta manera simplificada que se puede aplicar en la viga antes de romperla. Y esa fuerza es fácil de calibrar a partir del ensayo, porque así como nosotros vamos a ver que es fácil calcular cuánto vale esta fuerza en un caso cualquiera, bueno, lo podemos, en un ensayo podemos medirlas a esta fuerza y de alguna manera determinar las resistencias al corte de los nudos. Entonces, fíjense, si nosotros vemos solamente por encima de este plano medio cuáles son las fuerzas que generan corte por encima del plano medio del nudo, vamos a tener que las fuerzas son T1, ¿sí? Que es la fuerza de tracción en el acero en la cara izquierda, en la cara derecha, menos T2, que es la fuerza en el acero traccionado en la cara izquierda, y acá está mal, menos B3, que es el esfuerzo de corte en el pie de la columna. En el pie de la columna, ¿se dan cuenta?
por encima del plano medio no tengo otra fuerza, no tengo otra componente, otro esfuerzo interno que pueda generar corte en el plano medio de la viga. Entonces nosotros vamos a mirar qué pasa con esas fuerzas. ¿Está bien? Entonces el corte, esta flecha roja que yo calculé, el corte por encima del plano medio de la viga, vale T1 menos T2 menos B3. Y esta fuerza que está por debajo del plano medio de la viga Igual y opuesta. es igual y opuesta. ¿Y cómo la podríamos calcular? Y bueno, será B4 C1 menos C2 menos este corte B4. Pero, digamos, ¿estamos hasta acá? Bueno. Ahora, estas fuerzas T1 y T2, en este caso, esta gráfica, fíjense que lo que está indicando es que T2, que es la fuerza en la cara, el esfuerzo en la armadura traccionada, es de momento negativo, es menor que la fuerza a la derecha, en la cara derecha. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice T2 menor que T1, ¿sí? Bien, estas fuerzas T1 y T2 las podemos calcular fácilmente. ¿Por qué? Porque la verificación del nudo es una verificación por capacidad. O sea, las fuerzas T1 y T2 no las vamos a sacar de un diagrama de momento ni de un diagrama de esfuerzos, sino que las vamos a calcular a partir de la máxima, el máximo esfuerzo que pueden desarrollar las armaduras que están colocadas en ese nudo. O sea, nosotros primero diseñamos la viga que está a la derecha y la viga que está a la izquierda del nudo para que sean capaces de absorber los momentos flectores que nosotros hemos determinado en el análisis del pórtico, de la estructura, ¿sí? La diseñamos, elegimos la armadura, decimos, bueno, de este lado tenemos 8 barras del 20, de este lado tenemos 5 barras del 12, no sé, lo que fuera. Y eso ya está. Entonces, el nudo, lo que nosotros vamos a verificar, vamos a hacer una verificación por capacidad. Vamos a determinar si el nudo tiene la resistencia adecuada para absorber los esfuerzos asociados a la máxima capacidad de los elementos que llegan a él. O sea, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar T1? Que sería el esfuerzo de tracción en la armadura, en la cara derecha, en la viga que está en la cara derecha del nudo. Bueno, será la cantidad de acero, la sección de acero, por la tensión de fluencia. Nosotros ya diseñamos la viga, ya sabemos cuántos centímetros cuadrados de acero hay ahí. No sé si me entienden. Entonces, nosotros este valor de corte, no lo queremos, no lo vamos a sacar de un diagrama de solicitaciones, lo vamos a calcular teniendo en cuenta cuál es la máxima capacidad de las secciones que están llegando al nudo, o en otra palabra, lo vamos a calcular en función de la máxima resistencia que pueden desarrollar las secciones que están a uno y a otro lado del nudo. ¿Se dan cuenta? Porque acá nosotros, cuando diseñamos una viga, qué sé yo, capaz que ponemos un poquito más de acero de lo que necesitaríamos solamente, solamente mirando el diagrama de movimientos vectores. Por una cuestión de redondeo, para simplificar el detallado, por lo que sea, a veces ponemos de más, ponemos un poquito de acero de más. Entonces, este T1 es realmente el máximo esfuerzo que el acero que nosotros vamos a colocar puede desarrollar. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale esa fuerza? Y bueno, vale la cantidad de acero por la tensión de fluencia. O sea que T1 y T2 lo podemos calcular fácilmente porque ya hemos diseñado las vigas. El que es un poquito más complicado es el valor de B3, que es el corte en el pie de la columna. Para eso vamos a hacer una simplificación, que es esta. Vamos a considerar que en un pórtico que está solicitado a cargas gravitatorias, el momento flector en la columna, en las columnas de ese pórtico, se hace cero más o menos
a la mitad de la columna. ¿Me entienden o no? O sea, si nosotros tenemos... El otro día estaba con un amigo que se compró un celular que tiene un lápiz. Yo me preguntaba si será fácil dibujar con esa porquería. Miren, supongamos que tenemos un pórtico como este que dibujé acá de manera muy, muy simplificada. Si nosotros tenemos solamente cargas gravitatorias, si solamente tenemos cargas gravitatorias, el diagrama de momentos en las columnas es más o menos, así. ¿Qué dice? El diagrama de momentos es más o menos así. ¿Me siguen? En este piso. Oh, malísimo. Y en el piso inferior es más o menos así también. Depende el conjunto. Bueno, si son cargas, en realidad si son cargas gravitatorias, esto es, perdón, estoy haciendo macana. Si no hay carga en el medio, esto es así. Y así. ¿Me siguen? Estos son los diagramas de momento en las columnas. Y en las vigas tenemos un diagrama de momento así. Algo así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. Bueno, entonces, de manera aproximada para cargas gravitatorias, el momento flector en el medio, digamos, a la mitad del piso, a la mitad de la altura del piso, se anula. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer un diagrama de cuerpo libre de este nudo. ¿Sí? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de este nudo, cortando la columna justo donde el momento flector se hace cero en cada piso. ¿Estamos de acuerdo hasta acá o no? Entonces, si nosotros hacemos eso, el diagrama de cuerpo libre de ese pedacito de columna es este. Y acá se ven cuáles son las fuerzas que están actuando sobre ese elemento. Acá faltan, a uno y a otro lado de la columna, los esfuerzos de corte. Y le ponemos acá los esfuerzos de corte, ahora sí, ya están todas las fuerzas que están actuando en este diagrama de cuerpo libre. O sea, cortamos la columna a la mitad del piso superior, a la mitad del piso inferior, ponemos de manifiesto cuáles son las fuerzas que están actuando, y como estamos haciendo un diagrama de cuerpo libre de una porción de una estructura que está en equilibrio, esto también tiene que estar en equilibrio. ¿Estamos acá o no? Entonces, fíjense, la pregunta que yo le hago es, tomemos un momento con respecto a acá, al centro del nudo. Si nosotros tomamos un momento con respecto al centro del nudo, podemos decir que los esfuerzos de corte, prácticamente como el brazo de palanca es despreciable, no generan momento flector. Y entonces, fíjense, la normal por encima y por debajo de este cuerpo tampoco generan momento flector, o tampoco generan momento, porque el brazo de palanca es cero. ¿Y qué tenemos? Que la resultante de los momentos, ¿sí?, que se desarrollan en las vigas se tiene que equilibrar con los esfuerzos de corte en la sección. Fíjense, si M1 es mayor a M2, que está de este lado, entonces esta columna, debido a los momentos flectores, tiende a girar en el sentido horario. Por lo tanto, los esfuerzos de corte que están actuando en los extremos de este elemento tienen que generar un momento igual y opuesto a este para que la columna no gire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale
¿Cuánto vale entonces, cuánto vale el esfuerzo de corte? Bueno, fíjense, B3 y B4 son iguales y opuestos, porque si no, esto no estaría en equilibrio. ¿Está bien? Entonces, M1 menos M2, M1 menos M2, entonces M1 menos M2, ¿sí? Tienen que ser igual a ¿qué? A B3 o a B4, cualquiera de ellos, por el brazo de palanca entre los esfuerzos de corte. Entonces, por L, la altura de la columna 1 dividido 2, más la altura de la columna 2 dividido 2. En otras palabras, ¿se dan cuenta? Lo que estoy haciendo es un equilibrio de momentos, ¿sí? En otras palabras, B3 o B4, cualquiera de ellos, B3 o B4, será igual a ¿qué? A M1 menos M2 sobre el brazo de palanca. Lógicamente, que si los pisos son iguales, L1, LC1 y LC2 son iguales, y esto queda sobre LC directamente. ¿Estamos de acuerdo? Si los pisos son iguales, los dos valores son iguales. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale M1 y cuánto vale M2? Bueno, eso, de nuevo, es una verificación por capacidad, no la sacamos a partir de los diagramas de envolvente del momento flector. Lo vamos a calcular. El momento M1 y M2 será el máximo momento flector que pueden desarrollar las secciones a uno y a otro lado del nudo. Por eso ustedes, una vez que nosotros ya hemos definido la cantidad de acero, esto ya lo saben hacer, digamos. O sea, MU será igual a la sección de acero por la tensión de influencia, y lo que tenemos que determinar acá es cuánto vale A, digamos, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Pero esto es primer parcial, digamos, ¿no es cierto? ¿Cómo calculamos la capacidad? Lo podemos hacer incluso por tabla, si quieren. ¿Está bien? Bien, entonces ya sabemos cómo calcular T1, cómo calcular T2, cómo calcular M1, cómo calcular M2, y con ese valor podemos calcular cuánto vale B3, y ya podemos calcular BU. ¿Qué es BU entonces? Es el corte, el esfuerzo de corte que está actuando en el plano medio del nudo, que nos permite a nosotros medir la intensidad de las fuerzas que están actuando en el nudo y compararla con alguna resistencia. ¿Con qué resistencia? Bueno, con esta, digamos, será la resistencia al corte, del plano medio del nudo, que acá lo pinté de azul. ¿Por qué le digo la resistencia del corte del plano medio del nudo? Y bueno, porque las fuerzas que nosotros estamos calculando, el esfuerzo de corte que nosotros estamos calculando, es un esfuerzo de corte que es paralelo a este plano, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, la resistencia al corte del plano del medio del nudo será la tensión de rotura al corte por el área, ¿sí? ¿Cuánto vale la tensión de rotura al corte? Bueno, en vigas era un sexto de la raíz cuadrada de F', ahora va a ser gamma con la raíz cuadrada de F'. Y gamma, el valor de gamma depende del grado de confinamiento del nudo, y acá por eso primero hemos clasificado el nudo. Ahora, ¿cuánto vale la sección? Bueno, acá tienen que tener cuidado. B es el ancho del nudo, el ancho del plano medio del nudo, en la dirección de análisis, y H es la altura del plano medio del nudo en la dirección de análisis. O sea que, así como está dibujado esto, B y H estarían bien para un esfuerzo de corte paralelo al eje de estas vigas. Ahora, si yo estoy analizando este nudo en la dirección ortogonal, tengo que cambiar, tengo que invertir qué es B y qué es H. Y ahí hay que tener cuidado, digamos, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Muchas veces se confunden y ponen acá H como la altura de la viga. De nuevo, no es la altura de la viga, es la dimensión del plano medio del nudo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Santiago?
El El plano único. siempre Sí. va a ser las dimensiones de la columna, ¿o no? ¿Cómo? El plano medio del nudo siempre van a ser las dimensiones de la columna. Bueno, no. ¿Por qué? Fíjate, acá tenés unos casos donde la columna es más grande que la viga. Si la columna es más grande que la viga, entonces más o menos lo que se hace es se toma como un promedio entre los anchos. Porque el plano medio que resiste, el plano, de alguna manera, el plano medio que resiste corte no es ni el ancho de la viga ni el ancho de la columna, digamos, es un ancho intermedio, digamos, es como, hay que buscar ahí un ancho colaborante, digamos, una cosa así. Y esto viene, ¿sabes? Entonces hay que, digamos, no necesariamente. Bien. Ahí, ¿hasta acá alguien tiene alguna pregunta? ¿Y Bueno, cuál sería el promedio ese que se hace normalmente, ingeniero? ¿cómo? ¿Cuál sería el promedio que se hace, un promedio común y Acá, corriente? mira, acá esto está esto está, no es un invento mío, sino acá está incluso en Ah, la perfecto. No, no tabla. sabía. El promedio entre el ancho de la viga y el ancho de la corte, de nuevo. Porque el plano que resiste corte en el nudo será un plano como este, digamos, no es verdad, digamos, es muy conservador considerar que la sección que, no puedo agrandar esto, es muy conservador considerar que la sección que toma corte coincide exactamente con el ancho de la viga, ¿sí? Y es muy eh, arriesgado considerar que el corte lo va a absorber toda la sección. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, si esta es una sección que está solicitada a una fuerza de corte, que acá podríamos considerar que está representada por este valor, las tensiones en el nudo se van a desarrollar a través de un, digamos, no va a ser recta, digamos, cuando la tensión entra en el nudo, la sección se ensancha un poquito, la sección resistente se ensancha un poco. Es parecido a las consideraciones de ancho colaborante que nosotros teníamos en cuenta para el diseño de vigas placas. ¿Sí? Perfecto. Bien, entonces ahora les propongo que resolvamos este problema. Digamos, acá tenemos una viga, ¿sí? Acá tenemos la vista en planta, entonces yo acá le puse, para que no nos confundamos, a esta viga le llamo viga 1, a esta viga le llamo viga 2, a esta viga le llamo viga 3, acá tenemos la vista en corte, acá esta es la viga 2 o la viga 1, digamos, si cortamos el plano medio terminamos viendo la otra viga, y acá es una vista de esta cara, vemos la viga 1, la viga 2 y la viga 3. Entonces, vamos a trabajar un poquito ahora, van a trabajar ustedes. Entonces, lo primero que les voy a pedir que hagan es que clasifiquen el nudo en función del confinamiento que tiene por las vigas. Tenemos que clasificarlo para poder determinar cuánto vale la resistencia al corte, ¿sí? Y lo segundo que les voy a pedir que hagan es calcular cuánto vale el esfuerzo BU en cada una de las direcciones de análisis. ¿Está bien? Entonces, yo le voy a dejar, yo me voy a, lo voy a dejar eh, funcionando esto, me voy a silenciar, porque yo creo que si yo apago mi cámara, dejo de compartir, que no puedo compartir solo la pantalla. Pero entonces ustedes comiencen a resolver esto y nos vemos en 15 minutos. ¿Ok? ¿Ok? Ingeniero. O nos vemos, Santiago, te llamo. Dale, dale, nos vemos. Te llamo, no sé dónde vivís, vení a mi casa. Vení, te comparto, te comparto el coso, vení vos nomás. Trae una cerveza. Dale, tengo más que eso.
Bueno, seguimos un poquito. ¿Hay alguien? Pues estoy totalmente solo. Dale, profe. Bueno. Bien. Entonces, a ver, alguien, por ejemplo, Teruel, ¿qué pudiste hacer? Aro, ¿pudiste hacer algo? Yasle, Iriarte. Alguien que no sea Santiago Miralpex hizo algo. Bueno, Santiago, entonces tomalo como una clase particular y decime qué pudiste hacer, qué dudas tenés y vamos avanzando. Entonces, ¿pudiste clasificar el nudo? No tenés micrófono. Profe, sorry, no me di cuenta. Eso es un nudo exterior, según lo que yo... Bueno, primero, por geometría es un nudo exterior, ¿no es cierto? Entonces, primero analicemos en el corte 1-1 es exterior, o sea, no está confinado, porque tenemos Claro. viga un solo lado, chao, digamos, ahí no está confinado. En esta dirección, mirando la viga 1 y la viga 2, en este plano. La Sí. viga 1 y la viga 2, ¿confinan el nudo? Bueno, tenemos que chequearlo. El ancho de la viga 1 y la viga 2 es mayor o igual a 3/4 veces el ancho de la columna. No. Bueno, lo verifiquemos, esperá. Dale. Dame un segundo, que abro algo para donde yo pueda escribir. Oh, ¿cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Joan? ¿Qué opinás de que volvamos a Y la verdad estoy muy descontento yo. Pasa que yo tuve 20 días ya encerrado casi porque mis dos hermanos dieron positivo y mi mamá también, y bueno, decidimos encerrarnos y ya que contagiarnos todo para ya ¿Y ya te limpiar conociste? ¿Ya el... tuviste? A mí yo no tuve ningún síntoma, no me dio, ni siquiera me hice el test porque nos dijeron si no tienen síntomas no se hagan el test, porque es innecesario. O sea, lógicamente estaba conviviendo con todos mis hermanos y mi mamá y todo. Si ya había alguien contagiado, nos dijeron al virus lo tenés, digamos, no más que sos asintomático. Pero bueno, ya pensaba que ya se iba a soltar un poco el tema. Ahora hay que volver a encerrarse. Así es. Vos sé que yo lo lamento por ustedes, porque la verdad es que se van a perder de verme en vivo, que es otra experiencia, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando tenés la clase en vivo que la verdad que en vivo soy muy divertido. No, obvio. Ya está cansado el tema. Está volviendo mañero, pesado. Bueno, listo. A ver, veamos. ¿Qué tenemos? El ancho de la columna es 40 centímetros, ¿ok? Entonces, Sí, comparemos el ancho de la viga 1 con el ancho de la columna, y eso da 0,75 de 3/4, da 3 justo. cuartos. Sí, Ahí está bien, estaría ok, ¿no es cierto? Estamos sí. ok. De la viga 2, claramente tienen el mismo ancho, o sea que en términos de ancho, ambas vigas confinan al nudo. ¿Sí? Tanto la viga
1 como la viga 2. Lo otro que tenemos que verificar es que la relación de la altura de la viga más alta con respecto a la altura de la viga más baja. Pero en este caso, ambas vigas, acá lo vemos en el corte, tienen 40 centímetros. Va a dar 100%. O sea que va a dar 100, es mayor a 3/4, Tiene que ser mayor o igual, ¿no? mayor o igual. Por lo tanto, esto también está ok. Y por lo tanto, Confina el nudo. en el plano 2,2, las vigas contienen el nudo. Entonces, claro, si las vigas confinan el nudo en ese plano, entonces podemos realmente considerar que el nudo es un nudo extremo. Si las vigas en el corte 2,2 no confinaran el nudo, entonces no podemos considerarlo como un nudo extremo, tendríamos que considerarlo como un nudo de esquina, en términos de confinamiento y de resistencia. ¿Está bien? Entonces ya sabemos que es un nudo extremo. Perfecto. Ahora, analicemos primero el corte. Tratemos de determinar el corte en el plano medio, en este plano, en el plano de corte 2,2. O sea, teniendo en cuenta la viga 1 y la viga 2. ¿Cierto? Entonces veamos. ¿Qué armadura? Acordate que son como los pórticos estos están diseñados para carga gravitatoria, en el nudo, la armadura siempre tiene que ser superior, porque tenemos un momento negativo en todos los nudos siempre. Digamos, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, sí. ¿cuánto vale la armadura de la viga 1? Bueno, ahí dice, la armadura superior de la viga 1 es 3. Pero ahí no entraría en juego toda la armadura de la viga igual, por más ¿Por qué decimos? que si el momento sea superior, digamos. ¿En qué sentido decís vos que entraría en juego toda la armadura? No, porque ahí dice armadura de las vigas, 3 Fidel 16, superior e inferior. Perfecto. Eso Bueno, sería. Yo le entendí que van 3 FI arriba y 3 FI abajo, digamos. perfecto. Ahora yo te pregunto. Acá, digamos, si nosotros lo que necesitamos calcular es cuánto valen las fuerzas T1 y T2, que son las fuerzas, la máxima fuerza de tracción que se va a desarrollar asociada a la máxima capacidad flexional de las secciones. ¿Ok? Yo tengo vamos, no te sugestiones. La armadura negativa puede tener algún efecto en el momento máximo que se puede desarrollar acá o no. No. Bueno, no lo sabe, no sé. Vamos a poner así. Podría ser, porque si esta armadura, si esta sección tiene un momento muy alto, quizá necesite armadura doble. Entonces quizá la armadura que yo tengo ahí puesta, superior e inferior, es una armadura necesaria para lograr que esta armadura superior llegue a la fluencia. Claro. ¿Entendés? Bueno, ahora, entonces, en términos estrictos, debiéramos calcular el momento M1 y el momento M2, que serán los máximos momentos flectores. ¿Dónde hay acá? ¿Dónde está? En diseño, creo. O en insertar. Forma. Bueno, acá tendremos un momento M2, ¿verdad? Y acá tendremos un momento M1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo que nosotros tenemos que calcular cuánto valen este momento M1 y este momento M2, que son los máximos momentos que puede desarrollar la vida. Entonces la pregunta es, ¿tengo que considerar la armadura doble o no? ¿Tendrá efecto la armadura doble o no? Y bueno, según lo que estamos viendo, no. Bueno, no lo sabemos, digamos. Vamos a poner así. Bueno,
es que no es sencillo esto. Vamos a poner así. Si vos vas a diseñar esta viga, ¿no es cierto? Vas a diseñar esta viga a momento negativo en el apoyo y la calculás y el momento de diseño es un momento menor al momento crítico, o sea, no necesitas armadura doble. Ajá. Entonces, vamos a poner así, la presencia de la armadura doble va a tener poco efecto en el momento flexional que se puede desarrollar. Ahora, si la viga es una viga que tiene una cuantía que está cerca de la cuantía máxima, ¿sí? Que el momento flector que está, el momento máximo está cerca del momento máximo para la armadura simple, entonces la armadura doble sí tiene sí incrementa mucho el momento flector. O sea, si las cuantías son bajas, el efecto de... Y ahora, ¿por qué tengo armadura abajo? Es la pregunta. Si el nudo es de momento negativo. Porque no debe ser tan grande el momento. Pero ¿por qué tengo momento bajo? Si en el nudo yo no tengo momento positivo, tengo momento negativo. Yo no debiera tener armadura abajo. ¿Por qué se le ocurre a usted que puedo tener armadura Y abajo? bueno, tengo las dos perchas obligado Bueno, y ¿y ya qué te tengo digo? otra barra. Perfecto. Tengo la armadura constructiva, tengo capaz que por simplicidad de detallado paso con toda la armadura hasta el apoyo. Quizá esas 3 barras son un cuarto de la armadura en la sección de momento máximo, que es lo mínimo que yo tengo que llevar hasta el apoyo. O sea, esa armadura que yo tengo ahí no necesariamente la tengo colocada porque la necesito para absorber o para aumentar el momento flector, la resistencia a flexión, ¿entendés? Capaz que es una armadura que no la necesito y por una cuestión constructiva la tengo ahí. Entonces la pregunta es, si tengo una armadura constructiva, una armadura que no necesito, ¿la tengo que considerar? Bueno, mi respuesta es, si la cantidad de acero que vos tenés es baja, digamos, si la cuantía, no la inferior, sino la superior, la que está tomando momento, ¿sí? La negativa, es baja, o sea, es cercana a la mínima o no supera la cuantía máxima de la sección, entonces la presencia de armadura en la zona comprimida de la viga no genera un incremento importante de resistencia. ¿Me entendés lo que te digo o no? Sí, perfecto. ¿Está bien? Entonces, ¿la tenemos en cuenta o no? Bueno, no sé, podríamos calcular, hagamos un ejercicio, veamos cuánto vale. ¿Alguien se ¿Cuánto acuerda? varía? Bueno, es que no es tan sencillo, digamos, porque para calcular la capacidad de una viga, teniendo en cuenta la armadura comprimida, ¿sí? Tenemos que hacer un proceso iterativo, proponer una profundidad de eje neutro, encontrar el equilibrio entre las fuerzas axiales. ¿Se acuerdan de eso? Lo hicimos, ¿o no? Claro, sí. Bueno, hay que iterar hasta que encontramos el equilibrio en las fuerzas axiales. Cuando encontramos el equilibrio en las fuerzas axiales, ahí podemos calcular cuánto vale el momento flector. Entonces, digamos, lo podemos hacer. Vamos a dejarlo para más adelante. Pero, ¿cuánto vale la cuantía máxima? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo la calculábamos? ¿De una viga? Una viga. Y a ver. De memoria. Entonces. Cuantía máxima. ¿Dónde están las fórmulas? Pero nosotros no veíamos la cuantía mínima en realidad. ¿No? También habíamos aprendido a calcular una cuantía máxima. ¿Cómo calculábamos la cuantía máxima? ¿Qué era la cuantía máxima? La cuantía máxima no era la máxima cantidad de acero que soportaba la estructura, digamos, la viga en este caso. No.
La cuantía máxima es la cantidad de acero que nosotros podemos, la máxima cantidad de acero que nosotros podemos colocar en una viga sin que en esa viga se desarrolle una falla controlada por compresión o en la zona de transición. O sea, es la cantidad de acero asociada a este diagrama que tengo acá, de deformaciones específicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto o no? Sí. Ahora que lo veo, sí. Entonces, pongamos acá 0,85, F, primo, O. O. ¡Ah! Maldito programa. Claro, para eso primero tenemos que verificar la deformación al 5 por 1000, ¿no? Exactamente. Beta 1, supongamos que es 0,85 por 3 dividido 3 más 5. Digamos, ya tendremos que definir para el nudo con el que estamos estudiando, supongamos un nudo que tiene 20 megapascales, una unión de 20 megapascales, y la tensión de fluencia, 420 megapascales. ¿Ok? Entonces, esta es la cuantía máxima, ¿ok? Esta es la cuantía máxima. Por lo tanto, la cantidad de acero será igual a ¿qué? La cuantía máxima por P por D de la viga 1, de la viga 2. ¿Cuánto vale D? Y bueno, de manera simplificada, para proponer un valor, no, tendríamos que calcular el recubrimiento, tendríamos que calcularlo bien, digamos, ¿cierto? Pero yo voy a proponer que D, tanto de la viga 1 como de la viga 2, vale 36 centímetros. ¿Ve? Entonces, Perfecto. esta es la cantidad de acero máxima. Veamos. Bueno, eso da 13 centímetros y la cantidad de acero que estamos colocando es 6 centímetros, o sea que es menor. Entonces, ahí es donde yo le digo, por lo tanto, la presencia, como la armadura, ¿sí?, colocada en la viga, es menor a la cuantía máxima, entonces la presencia de la armadura en el lado comprimido de la viga tiene poca incidencia. ¿Eh? ¿Me entendieron el razonamiento ese? Si no, no queda otra que ponerse a iterar. Hay dos opciones. Una es que le demos un problema donde no tenga armadura arriba y abajo, y eso le solucionaría la vida más fácilmente. Ya si no tengo armadura abajo, ya no me preocupo de esto. La otra opción es hacer un análisis simplificado así, y la otra es, aplicando algún método, determinar cuál es la capacidad de la viga, ¿sí?, teniendo en cuenta tanto la armadura comprimida como la armadura de tracción. ¿Ok? Perfecto. Sigamos con el problema que queremos resolver. Entonces, este AS1. Entonces, habíamos dicho que lo que nosotros queremos calcular es cuánto vale el corte, ¿sí? El corte en el plano medio, que será T1 más T2 más B3. ¿Cuánto vale en este plano, T1? ¿Y va a ser igual a la armadura por la fluencia? Perfecto. T1 va a ser igual a AS1 por la tensión de fluencia. 420. ¿Y cuánto vale T2? Y bueno, lo mismo. Bueno, vale lo mismo en este caso porque las dos armaduras son iguales. Claro. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien. Entonces ya tenemos acá T1 y acá tendríamos T2.
¿Ahí estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Sí, 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 sí. T1, T2, entonces para calcular el corte en el plano medio, que no es que yo me lo inventé, sale de acá, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las fuerzas horizontales, por arriba de este plano medio del nudo, el plano A, bueno, T1, T2 y B3? Sí, sí. Bien, entonces había dicho, bueno, ¿cómo calculamos B3? Había dicho, bueno, necesitamos conocer cuánto vale M1 y cuánto vale M2. Menos, sí. ¿Ven? Entonces, calculemos, ¿cuánto vale M1? Y bueno, va a ser la armadura por la afluencia por la altura útil menos A sobre 2. ¿Así es? Bueno, ¿y cuánto vale? ¿A? ¿Cuánto vale A? Y A vale... bueno, eso es lo que hay que ver también, ¿no? Bueno, Ese sería el plano de... esto es muy sencillo, ¿no? Esto lo vamos a hacer así y lo vamos a verificar si quieren contable. Acuérdense que como no tengo fuerzas axiales, T es igual a C. ¿Sí? ¿Y qué era T? T era igual a sub S por la tensión de fuerza. ¿Y qué era C? 0,85 F primo C por A y por B. Entonces de acá, directamente podemos decir que A igual a ¿qué? ¿No sería la armadura por la afluencia sobre eso? Exactamente, al revés. A ver, Claro. tengo que dejar A, perfecto. Muy bien, están muy atentos. Y sí, son así que muy atentos, perfecto. Pasa para acá, ok. Vamos A, ok. Sí. Ahora, ojo al piojo acá, hay que verificar, ¿qué me está faltando acá que no me da? B. Ah, B de la viga 1 de la viga 2. Sí lo tenía, pero como está con otro nombre, no me lo tomo. Perfecto. ¿Qué tenemos que verificar acá? Una cosa muy importante, y eso lo dejo tarea para la casa, que el acero está en influencia. O sea, tenemos que verificar que las informaciones en el acero sean Estén al 5 por 1000. O por debajo. por arriba. ¿Estamos de Por acuerdo? arriba quiere decir. ¿Eh? Sí. Eso hay que verificarlo. Ahora, esto mismo se puede hacer contable. ¿Eh? Ahora ya tenemos M1. Ahora necesitamos calcular M2. Bueno, Va a ser de la misma manera. y va a Igual ser lo después. que acá, en este caso en particular, ya sabemos que esto tiene que dar igual. Entonces yo voy Pero a... tengo, perdona, que yo tengo una viga, una dimensión de un lado y con una base y una altura y otra del otro lado izquierdo, por decirte, con otra altura distinta, que ya cambia la armadura y todo. Son iguales. De la misma manera. Si tuviera ese caso, tendrías que hacer lo mismo, digamos, nada más que en ese caso sí M1 y M2 van a ser Van a diferentes. ser distintos. En este caso no, en este caso son Claro. iguales. Bueno, acá... Bueno, uh. Uh. ¿Ok? En este caso son iguales, ¿sí? Y por lo tanto, B3 es igual a M1 menos M2 ¿sobre qué? La longitud de la columna. De la longitud de la columna superior
más la longitud de la mitad de la longitud de la columna inferior, digamos, sobre el brazo de palanca, de los cortes que están en este diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Pero supongamos que todos los pisos son iguales, entonces la altura de las columnas supongamos que son todas de 3 metros, entonces si yo sumo la mitad de la columna de arriba más la mitad de la columna de abajo, lo mismo que poner acá la longitud de la columna. altura de la columna. Bueno. ¿Y esto cuánto da? 0. Bueno, pero Entonces, ¿está bien esto? Bueno, veamos. de ¿Cuánto vale momento, ¿verdad? el corte último? En esta dirección de análisis será T1 menos T2 menos B3, y esto da T. Claro, no tengo corte, digamos, no tengo corte, no es que no tengo corte. El corte que se va a generar cuando las vigas desarrollen su máxima capacidad flexional es nulo, porque la viga a un lado y al otro de la columna son iguales. ¿Está bien? Entonces, Sí, fíjense. pero entonces yo, ¿por qué diseñaba la viga para corte y para que cosa la fisura y todo eso si ahora estoy diciendo? No. Eso es el corte en la viga, que es un corte en el plano vertical de la viga. Ah, no estamos hablando del corte del nudo. En el plano horizontal del nudo. Claro, claro. Sí, me confundí. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué sencillo esto, porque esto lo vamos a generalizar. En todos los casos donde yo tengo a un lado y al otro lado de la viga, del nudo, vigas que tienen la misma sección y la misma armadura, el corte en el nudo es 0. O sea que, por lo general, en este plano, en el plano de la viga 1, 2, no tengo problema de corte. Y en un nudo interno, a carga gravitatoria, ¿no? Y en un nudo interior, ¿sí? Si las vigas que llegan en las 4 caras del nudo son iguales y tienen la misma armadura, entonces no tengo corte ninguna en las 2 direcciones. Y no tengo problema de resistencia al corte en el nudo. Ahora veamos qué pasa en este plano, en el plano 1-1. Entonces, si nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre acá, ¿qué tenemos? Tenemos de este lado un momento flector y de este lado tenemos un momento flector, No. ¿no? Entonces, el corte sería igual a T1. Esto, vamos, el corte en la otra dirección sería igual a ¿qué? A T1 menos B3. T3. ¿Sí? Y ahora sí, esto vamos a calcular porque la armadura no tiene por qué ser igual, ni nada tiene por qué ser igual, ¿no es cierto? Pero ahora sí, el valor va a ser distinto de 0. ¿Ok? Entonces, ¿Va a pasar de igual manera cuando tenga las vigas de diferentes dimensiones o ahí se sigue? Mirá, eso, si las vigas tuvieran distintas dimensiones, lo podemos ver rápidamente acá. Porque como lo hemos puesto todo acá con variables, supongamos que en vez de tener que H2 es 50, bueno, entonces acá en vez de, esto sería 46 en vez de 36. ¿Sí? Y fíjate que ahora Claro. M1 y M2 son diferentes, y T1, ¿dónde están los T? Acá, T1 y T2 bueno, son iguales, porque la cantidad de cero es la misma, pero el corte ahora es distinto de 0. Ah, perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Lo damos un poquito para atrás de esto. Perfecto. Ahora, vamos a la otra dirección. Acá, este momento. Yo le voy a decir, no quiero confundirlo, digamos, pero podría llamarle T3 si quieren. Lo que pasa es que si nos referimos a la nomenclatura de esto, siempre tenemos T1 y T2, ¿no es cierto? Bueno, entonces T1, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me pasé. Acá. T1, fíjense, T1 será igual a ¿qué? A la armadura superior de la viga 3, que sigue siendo 6. 3 barras, digamos. Esto sigue valiendo.
mi nota de dirección de análisis. ¿Ok? Ahora, P2 vale 0, no lo tenemos, y lo que necesitamos conocer es cuánto vale B3. ¿Ok? Ahora, como no tengo la viga a la izquierda, entonces B3, si yo voy a este diagrama de cuerpo libre, M2 no existe. No existe. O sea que acá el esfuerzo de corte será M1 sobre la altura del semipiso, digamos, si los semipisos son iguales. ¿Está bien? Ahora, esto siempre va a ser distinto de 0. ¿Y cuánto vale M1? Bueno, en este caso, como la armadura de la viga 3 es la misma que la de la viga 1 y de la viga 2, entonces acá esto vale igual. Y ahora, ¿qué tenemos? Ahora sí tenemos un valor de corte en el plano medio del nudo distinto de 0. ¿Qué este esfuerzo de corte que tenemos acá? Será el esfuerzo de corte máximo que se va a desarrollar en el plano medio del nudo cuando la viga que está llegando, que está conectada a ese nudo, desarrolle su máximo momento flector. O sea, cuando la viga desarrolle su máximo momento flector, va a generar una solicitación de corte en el plano medio del nudo que tiene esta magnitud. ¿Está bien? Para que la viga pueda desarrollar su máximo momento flector, es necesario que el nudo resista este esfuerzo de corte. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la resistencia al nudo? De corte en el nudo. Bueno, la tenemos que calcular con esta forma. Vn será igual a ¿qué? A un valor de gamma, que cuánto vale en el caso que estamos considerando. Y bueno, es este caso, ¿no es cierto? Es un nudo acá, es un nudo extremo, no un nudo de esquina, y es un nudo, no es de último piso, porque hay columnas arriba. Intermedio. Entonces, gamma vale 1.66 por B. ¿Cuánto vale B? Bueno, B será el promedio, como la viga y la columna tienen anchos diferentes, en este caso, B será igual a el promedio, 30 centímetros más 40 centímetros sobre 2. ¿Este cálculo siempre se hace desde la vista en planta? ¿O también se lo hace de los cortes? No, porque nosotros solamente analizamos lo que pasa en el plano medio. Claro. No porque no haya tensión en la otra dirección, sino porque se calibraron ensayos, digamos, la resistencia al nudo se calibró con las tensiones que se generan en el plano medio. Es un artificio, ¿me entendés? Claro, claro. Bien. ¿Y cuál es la altura H? Bueno, la altura H es la profundidad del nudo. ¿Cuánto es la profundidad del nudo en este caso? 40 centímetros, porque el ancho, en este caso, es el ancho de la columna. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto vale la resistencia al corte del nudo? Bueno, acá acuérdense que yo hago una cosita para poder usar todo con las variables de aquí. Bueno, esta es la resistencia al corte del nudo. Y ahora lo que tenemos que hacer es comparar la resistencia BU, que es la solicitación que está actuando en el nudo, que es BU, que vale, ya lo vimos, 225 kilonewton, con la resistencia al corte del nudo, que será phi, ¿cómo era este? Acá tengo phi por P sub n. Ahora, acá depende de lo que estemos verificando, phi
vamos a, como es una verificación por capacidad, vamos a considerar que phi vale 1 en este caso. ¿Ok? ¿Esto verifica o no verifica? Sí, sí. Bueno, sí, la resistencia es mayor que la solicitación, entonces el nudo tiene resistencia adecuada para absorber los esfuerzos de corte. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, Sí. pero esto no considera que cuando estamos construyendo la columna nosotros le vamos poniendo estribos a todo el largo que atraviesan ese nudo Bueno, también. Entonces la sí, resistencia en realidad no es más grande, bastante más claro, grande. esto es como el BC, como el aporte el aporte del hormigón a la resistencia del corte. ¿Qué pasa si la solicitación es mayor que la resistencia? Bueno, podrías considerar los estribos. Digamos, hay que poder armar el nudo con estribo y sumarle a este BN, ¿sí? Sumarle a esta capacidad la resistencia al corte que te aportan los estribos. Pero Ya, de momento no tiene sentido empezar a calcular con estribos y ya solo el hormigón lo verifica, digamos. supuesto, que eso es una regla general. No nos compliquemos antes de tiempo. Entonces, nosotros vamos haciendo verificaciones, hacemos la verificación más grosera. Si la verificación más grosera funciona, seguimos. Si no funciona, ahí afinamos el lápiz. Bien. Por último, veamos algunas consideraciones adicionales respecto al detallado de los nudos de Porter. Bueno, si nosotros tenemos un nudo de momento negativo, tenemos actuando en el nudo un momento como este y un momento como este, ¿sí? Que si uno se imagina un poquito, tratan de cerrar el nudo. Fíjense que esto como que cierra el nudo. Si nosotros pensamos que este es el ángulo del nudo, esta es la cara del nudo, el nudo cierra. Por eso estos nudos de momento negativo, a veces en la literatura, en inglés le llaman nudos que cierran, nudos donde los esfuerzos cierran el corte. ¿Está bien? Ahora, fíjense que en este caso nosotros acá tenemos una fuerza, ¿sí?, de tracción, que es la generada por la armadura superior de la viga, y acá también tendremos un momento en la columna que tracciona la cara externa. ¿Sí? Las caras internas y la cara inferior están comprimidas. Para que se transfieran los esfuerzos entre la viga y la columna, además de tener resistencia al corte, hace falta que este esfuerzo se transfiera a la columna. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, dándole continuidad a la armadura alrededor del mundo. ¿Está bien? ¿Cómo le vamos a dar continuidad a la armadura alrededor del nudo? Bueno, de dos maneras. Una manera sería esta: dejar la armadura de la columna, o sea, poner una armadura de la columna mucho más larga de la altura del nudo. No hacer empalme, digamos. Claro, y después doblarlo. Pero bueno, eso no es tan fácil, digamos, ¿cierto? No es tan fácil. Y la otra, más sencilla, es empalmar la armadura traccionada de la columna y de la viga. ¿Desde dónde medimos la longitud de empalme? Desde acá, desde la base desde la cara inferior del fondo de viga. ¿Por qué? Y bueno, porque acá es donde nosotros por una cuestión constructiva, cuando el proceso de hormigonado se hormigona la columna hasta fondo de viga, se hormigona viga y losa, columna, viga y losa, ¿sí? Entonces no podemos, si la columna ya está hormigonada, no vamos a poder meter la armadura de la viga. Entonces la longitud de empalme se mide desde acá, desde la junta constructiva. Entonces, un nudo que está solicitado un momento negativo para que trabaje bien, o tiene que estar detallado así, o tiene que estar detallado así. ¿Qué tenemos que tener cuidado? No solamente en calcular bien la longitud de empalme, sino en el diámetro del mandíbula doblado. No podemos poner cualquier
doblar la armadura, hacer el empalme y doblarlo de cualquier manera, porque como vimos en la clase anterior, acá tenemos tensiones de desvío. Y si el mandril de doblado es muy chiquito, vamos a tener o aplastamiento del hormigón o vamos a tener una falla, una pérdida de recubrimiento lateral. Ahora, si el diámetro de doblado es muy grande, ¿qué es lo que pasa? A más grande es el diámetro del mandril de doblado, más cerca está la armadura, digamos, del vértice interior. En otras palabras, a más grande es el diámetro doblado, menor es el brazo de palanca, entre la armadura traccionada y la zona comprimida de la sección de hormigón. Entonces, tenemos que usar un diámetro del mandril doblado grande para no tener problemas con las tensiones de desvío, pero según Leonhard, ese diámetro del mandril doblado no puede ser, tiene que ser menor a 0,8 veces la altura, la menor de la altura entre la viga y la columna. ¿Para qué? Para garantizar que a lo largo del desarrollo del desvío, el desarrollo de la curvatura de la armadura tenga un brazo de palanca lo suficientemente grande para desarrollar la capacidad flexional asociada. Y quiero hablar una consulta, y supongamos el último nudo de un edificio, ¿no? De una esquina, que tiene la unión de dos vigas y donde termina la columna. Ese nudo está recargado entonces. ¿Y cuál es la pregunta? Y, o sea, vale, o sea, tengo que tener en cuenta todos estos anclajes, la longitud de anclaje para que no salte el recubrimiento por arrancamiento o por aplastamiento, digamos. Por supuesto, debiéramos todos, pero el hormigón es tan noble. Bien. Ahora, esto es un nudo de momento negativo. Bueno, acá tengo bueno, olvídense de esto, y acá tenemos el caso opuesto, un nudo de momento positivo. ¿Sí? Fíjense que ahora el lado traccionado es la cara interna de la columna y la cara inferior de la viga. ¿Sí? Y por lo tanto, este par de momentos, el nudo que está solicitado un momento positivo, en la literatura dice que el nudo se abre. ¿Sí? Los momentos tratan de abrir el nudo. Fíjense cómo es el patrón de fisuración. Claro, esto es súper intuitivo, digamos. Acá, si nosotros tratamos de abrir el nudo, acá se va a fisurar por acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos generando, si lo tratamos de abrir, estamos generando tracción perpendicular a esta fisura seguro. Y acá es donde estamos en un problema, porque ¿cómo detallamos este nudo? Bueno, miren esto. Esto está en un montón de libros, en un montón de papers, pero a mí me gusta. Fíjense qué fea que está la imagen escaneada, porque está escaneada del libro de León Jarmío, digamos, no sé, que capaz que tenía la hoja manchada. Y el libro de León Jarmío, yo se lo compré a un ingeniero que ya no lo usaba más, yo lo compré usado. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Esto es más viejo que no sé qué, y se sigue, seguimos dándole vuelta al asunto. ¿Qué tenemos acá? Acá, en algún momento, no sé en qué década exactamente, pero seguro que antes de los 70, se ensayaron distintos nudos con distintos arreglos de armadura. Todos estos nudos se ensayaron a momento positivo. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos este arreglo en bucle, con una armadura diagonal, este arreglo con continuidad de la armadura con un bucle completo. Acá esto es más parecido a lo que muchas veces encontramos en obra, ¿sí? Cortamos la armadura cuando llega, y acá la armadura está anclada hacia abajo, la de la viga, lo cual constructivamente sería difícil de ejecutar, bueno, no importa, pero son distintos arreglos, ¿sí? Y se ensayaron estos arreglos, ¿sí? Acá lo que tenemos es una gráfica que nos muestra los resultados. ¿Qué es lo que nos muestra esta gráfica? La relación entre el momento
de rotura del ensayo, el máximo momento que se pudo aplicar sobre el nudo en el ensayo, con respecto a la predicción de diseño, a lo que nosotros calculamos que el nudo tiene que resistir. Entonces, obviamente que un nudo trabaja bien si esta relación es mayor al 100%. ¿Sí? Si esta relación es mayor al 100%, resiste más de lo que nosotros necesitamos que resista o de lo que nosotros calculamos. Si esta relación es menor que el 100%, entonces el nudo no alcanza, ¿sí? No alcanza a transferir los esfuerzos y la estructura falla para momentos flectores menores de los momentos flectores de diseño. ¿Me entendieron? Ahora, yo le hago una pregunta. De todos estos arreglos, ¿cuál anda bien? El que tiene más empalme, que conecta más las columnas con las vigas. Bueno, no, acá, digamos, tenemos este. ¿Cuál es el que mejor anda? El de más arriba a la derecha. Este. No, este es el único arreglo que en esta serie de ensayos permite aplicar cargas por encima de la carga de diseño. Todos los otros arreglos rompen para cargas menores a la carga de diseño. Todos. Incluso este. Pero este, sin la armadura oblicua esta, este, está bastante cerca, digamos, está cerca del 100%. Pero, por ejemplo, este arreglo, fíjense que nos da resistencia bajas, digamos, menores al 80%, 70%, 60%. Y este da pésimo, directamente da menores al 50%. Esto no sé si está graficado, acá está. Esto está acá, esto y esto da casi lo mismo. ¿Está bien? Por lo tanto, este arreglo es el mejor de todos. Después este, y después nos olvidemos. Digamos, no, los otros ni los consideremos. Bueno, este también podría ser, no sé. Ahora, una cosa que sí también resulta clara de esta gráfica es que la eficiencia de los nudos de cualquier arreglo de esto disminuye a medida que aumentamos la cuantía. ¿Sí? Cuando aumentamos la cuantía, la eficiencia, ven que todo tiene una tendencia como hacia abajo. Bien, conclusión de esto, debiéramos, si tenemos un nudo en momento positivo, debiéramos pensar en este arreglo, y si las cuantías son muy elevadas, debiéramos quizá pensar en rediseñar el encuentro. Esto estaba en la norma anterior, digamos, acá nos dice lo siguiente: si ustedes respetan este armado, no tienen que verificar ninguna longitud de anclaje. Entonces fíjense que el armado este dice bucle para acá, donde de acá para acá por lo menos la altura h1/2, bucle para acá, el diámetro del mandil doblado, y la armadura oblicua midiendo la longitud de anclaje y la armadura oblicua desde este punto que es la intersección entre ambos dos, entre la armadura de esta viga y la armadura de esta viga. Acuérdense que son nudos para momentos positivos, o sea que la armadura es esta, digamos, ¿cierto? Bien, ¿y cuánta armadura oblicua tenemos que poner? Bueno, si la cuantía es menor al 4%, si la cuantía AS1 o AS2 de las vías que llenan el nudo es menor al 0,4%, o sea, una cuantía muy, muy, muy baja, entonces no hace falta, según nos proponía el reglamento anterior, colocar armadura oblicua. Si la cuantía está entre el 0,4 y el 1, entonces hay que colocar armadura oblicua y tiene que ser la mitad de la mayor armadura de cualquiera de las vías que están llegando al nudo. Y si la cuantía es mayor al 1%, entonces directamente hay que colocar toda la armadura. O sea, la armadura oblicua tiene que ser igual a la mayor de las dos armaduras que llegan al nudo. Bueno, acá tenemos lo mismo para lo mismo para nudos de último piso. Fíjense que el esquema más efectivo es este. Digamos, cuando uno envuelve el nudo
envuelve el nudo con la armadura de la viga, de la columna. Cuando uno abre las patas del nudo, cuando uno la abre a las patas, la eficiencia es baja. Y antes de terminar, yo le quiero mostrar una cosa. ¿Por qué me río yo? ¿O de qué me río yo? No sé, la verdad que no hay nada gracioso en mi vida, es lamentable, porque de las cosas que yo me río, si me río de cosas de hormigón, digamos, o sea, es la tristeza de mi vida. Pero, fíjense que acá yo tengo un trabajo del año 2013, que lo que hace es, básicamente, volver a ensayar nudos, con distintos esquemas de armado, más sofisticados, menos sofisticados, que yo. Las conclusiones de estos trabajos, que son nuevos, son las mismas que la de Leonhardt, que tiene, no sé, 50, 60 años. ¿Está bien? O sea, entonces, por eso yo le decía, miren, esta transparencia que yo les muestro, que es de Leonhardt, tiene no sé cuántos años, y todavía hay gente que está haciendo desarrollos nuevos, probando de nuevo lo mismo, y sigue andando igual. O sea, llega un punto en el que la armadura oblicua es necesaria y hay que colocarla, y todos estos otros esquemas de armado, este esquema así, donde uno pasa con la armadura y la corta cuando llega a la cara opuesta, que ellos no andan bien. Entonces, no estamos inventando nada nuevo bajo el sol. Cuando estemos en obra, tenemos que tener cuidado con esto, porque de nuevo, si nosotros tenemos una estructura, nosotros calculamos perfecto la armadura en la viga longitudinal, calculamos perfecto la armadura del corte, calculamos las columnas perfecto, hacemos unos diagramas de interacción, programamos, está todo perfecto. Pero el detallado está mal, nunca vamos a llegar la estructura nunca va a lograr desarrollar la capacidad que nosotros deseamos. Entonces, toda la armadura, toda la plata que nosotros estamos poniendo en la estructura en esa estructura, la estamos tirando a la basura si no detallamos bien. Y no es tan complicado, son algunas reglas que tenemos que recordar, ¿no es cierto? Respetar los diámetros más doblados, respetar los anclajes, no tener nudos congestionados. ¿Está bien? ¿Alguien quiere hacer otra? Pero mira, acá tengo otro que es del 2016. Y acá, lo que vuelven a probar acá es lo que vimos en términos de tensiones de desvío al principio de la clase pasada. ¿Se acuerdan? Cuando vimos si el ángulo es bajo, si el ángulo es alto. Vuelven a ensayar lo mismo. Bueno, acá con una cuestión adicional que es, presentan esquemas de refuerzo con fibras para los casos donde el detallado no alcanza, digamos, ¿cierto? Pero básicamente estamos preguntándonos lo mismo, seguimos preguntándonos lo mismo. La pregunta es, ¿por qué tendría yo que reforzar con fibra un encuentro como este? Digamos, debería estar bien detallado, bien resuelto desde el primer día. Bueno, es que no lo resolvemos bien, digamos, ese es el problema. Digamos. Miren, les voy a mostrar una cosa muy graciosa. Ya que tengo un poquito de tiempo. Si alguien me quiere hacer una pregunta, por favor. Si no, les muestro una cosa nomás y los libero. Entonces, profe, puede ocurrir, como usted dice, que se diseña todo bien la estructura, se llega hasta este último punto de detallar un nudo y la verdad no entra la armadura, por ejemplo, para que pase el hormigón y ya está, tengo que rediseñar todo de nuevo. Sí. Por eso hay que, es lo que yo le digo, no tenemos, cuando empezamos a diseñar, cuando estamos definiendo las secciones más importantes, cuando estamos definiendo el tamaño, tenemos que pensar desde el principio, no en las secciones más bonitas, más
más limpias, sino en las secciones donde vamos a tener mayor confinamiento, digamos, en los nudos, en las zonas de empalme, etc. Bueno, no encuentro lo que quiero mostrar, así que no se lo voy a mostrar. Ingeniero, ¿usted sabe inglés técnico? ¿Cómo? ¿Usted sabe inglés técnico de ingeniería? Bueno, espero, sí, espero decirte que sí y no estar engañándote, digamos. ¿Por qué me preguntas? No, no, por los libros que nos muestran en inglés. No, bueno. Pucha, che, no encuentro lo que le quieren mostrar. Bueno, no. Si lo encuentro, les muestro la clase que viene. Bueno, primero te contesto. Digamos, no es, yo considero, Paul Cohen, mucha gente puede estar en desacuerdo conmigo. Yo no concibo hoy un ingeniero que no pueda comprender un texto en inglés. ¿No es cierto? El que no sabe inglés de ustedes está a tiempo todavía yo no hablo bien inglés, no creo, mi gramática es mala que yo, pero los textos en inglés, los textos técnicos, uno los tiene que poder leer. Los manuales de los equipos, está todo en inglés, y la última información siempre está en inglés. Entonces, para mí es un hecho que yo doy por hecho que un ingeniero tiene que saber inglés. O sea, vos no sé a qué te vas a dedicar, pero por ejemplo, que te vas a dedicar a gestión de obra y querés usar un programa de gestión de obra internacional, los tutoriales están en inglés. Vos no te puedes limitar a... no te estoy hablando de los manuales, no te estoy hablando de los tutoriales, porque ya a eso, bueno, está en inglés. Entonces, vos no, digamos, no saber inglés es una limitación para vos. Entonces, yo les recomiendo de corazón, chicos, el que no sabe inglés, póngase de cabeza a estudiar inglés, digamos, no, es imprescindible, digamos. Es imprescindible. Bueno, ¿alguna otra consulta? Muy bien. Nos vemos en la clase que viene. Nos Adiós. vemos, ingeniero.